Hola, buenas tardes para todos y todas. La idea sería seguir avanzando con la clase respecto a lo que es el requisito 6.1 de este estándar internacional. Recuerden que estamos en la ISO 45001 en su versión 2018. Ya estuvimos viendo previamente los requisitos del 5.3, 5.4. Vamos a avanzar entonces en el requisito 6.1, que es el que se encuentra identificado acá, y posteriormente avanzaremos en el 8.1, 8.2. Todos estos requisitos ya los hemos hablado de manera integral, y bueno, también por supuesto vamos a hablar de esta parte, ¿no? De los 9.1, 9.2, 9.3, vistos a grandes rasgos, porque en cada una de las normas recuerden que están siempre estos mismos requisitos y siempre los vamos hablando en cada una de las normas que estamos hablando. Así que bueno, avancemos entonces. El requisito 612 es identificación de los peligros y evaluación de los riesgos y de las oportunidades. Asimismo, como veíamos en nuestra norma anterior, la ISO 14000, donde hablábamos de la identificación de los aspectos e impactos ambientales, para esta norma, en función a su enfoque, es de su interés la identificación de los peligros y riesgos que tienen los diferentes trabajadores en función a cada una de las actividades o tareas que desarrollan. Por lo cual hay una fase importantísima que es la identificación de peligros. Existen diferentes metodologías que podemos llegar a utilizar para esta identificación de peligros. Recuerden que acá estamos auditando un sistema de gestión. Para este caso, nosotros lo que vamos a hacer es justamente solicitarle a la empresa cuál es la metodología que ha utilizado para la identificación de peligros. Normalmente se suele utilizar matrices de identificación en las cuales se pone cada uno de los puestos de trabajo, las actividades que se desarrollan y cuáles son estos peligros que se pueden encontrar para los trabajadores. Pero bueno, como les digo, la metodología siempre es de la organización. Entonces, ¿cómo sigue este proceso? ¿Qué debe hacer una organización? Primero, identificar el peligro. Después, evaluar el riesgo. Tengan en cuenta que no todos los peligros que podemos tener nosotros en nuestro puesto de trabajo, analicémoslo como, por ejemplo, nuestras actividades cotidianas, no tienen el mismo efecto, ¿no? Por eso tenemos que evaluar el riesgo. En función de esta evaluación de riesgo, y evaluación de oportunidades debemos establecer medidas de controles, ¿sí? Muchos de estos elementos también están asociados a requisitos legales y otros requisitos, por lo cual es importante tenerlos en cuenta. No obstante, este proceso de evaluación de peligros lo que nos va a permitir es reflejar a grandes rasgos cuál de estos riesgos, son más relevantes, por los cuales hay que seguir trabajando. En función de esa determinación, yo lo que hago es establecer planes de acción, acciones justamente para abordar esos peligros. Que es lo que busco, justamente que la gente esté protegida, que esté cuidada, ¿sí? Por eso debo establecer acciones. Eh, Integrar e implementar justamente estas acciones y evaluar la eficacia. Entonces, de esta manera debería funcionar un proceso íntegro de identificación, evaluación de peligros y definición justamente de acciones e implementación de las mismas para justamente evaluar la eficacia de estas acciones. Es decir, que estos peligros que estoy identificando no se estén presentando y justamente esté teniendo problemas con los trabajadores, ¿no? Estamos hablando de problemas a nivel de afectaciones, ¿no? Tanto físicas como psicológicas. La norma, perdón, ahí me devuelvo un chiquitín, la norma nos indica que es importante tener en cuenta desde ya las medidas de control que yo tengo ya, que son existentes en mi organización. Vamos a darlo a través de un ejemplo. Yo tengo una actividad que es levantamiento de cargas. Estoy levantando cajas, tengo un depósito
y mis trabajadores levantan cajas. Entonces yo digo, listo, está perfecto. ¿Cuál es el riesgo? Justamente lesiones lumbalgias. Bien, lo evalúo e indico, ya sea alguna evaluación numérica o puede ser no necesariamente numérica, por categorización, por nivel de riesgo, ¿sí? Tanto cualitativo como cuantitativo puedo hacer una evaluación y en función de eso determino el nivel de riesgo. Imaginémonos que esto nos da significativo, más allá de las acciones que yo tengo. Por ejemplo, yo les doy capacitaciones a la gente, eh, yo tengo equipos de levantamiento de carga y aún así me sigue dando significativo. ¿Por qué? Porque tengo un alto índice de accidentabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que yo en función de esto tengo que determinar, o sea, planificar, por supuesto, e implementar acciones justamente para evitar que esto suceda, ¿sí? Para evitar que la gente se esté lesionando. Por lo cual, bueno, voy a tener que implementar medidas mucho más contundentes, que porque solamente la capacitación y el uso de los equipos no me está ayudando. Entonces tengo que establecer controles como, por ejemplo, procedimientos o metodologías en las cuales una persona no deba hacer el levantamiento de cargas de manera solitaria, sino tiene que hacerlo con otra persona, o sobre el buen uso justamente de la maquinaria que yo he implementado, tipo zorras eléctricas, autoelevadores y demás. Bien, igualmente si tengo ya equipos y no debería presentarse el tema de lumbalgias, pero bueno, está bien, puede llegar a ocurrir, por supuesto. Quienes estudian higiene y seguridad entenderán que la lumbalgia es una de las principales causas en las organizaciones de ausentismo. Así que bueno, por lo cual yo debo, como les decía, implementar medidas superadoras a las que ya tengo, implementarlas y justamente evaluar la eficacia de estas acciones. Eso básicamente lo que nos está pidiendo el requisito 612. ¿Yo qué debo hacer como auditor? Por supuesto, debo recorrer las instalaciones, debo una organización, debo tomar nota justamente de los diferentes puestos que tiene una empresa, ¿no? Debo visualizar actividades laborales. En función de eso, voy a tener una idea muchísimo más clara de cuáles son los peligros a los cuales están expuestas las personas y cuáles son los controles implementados por una organización. Porque si ustedes, por ejemplo, hacen una recorrida en planta y verifican que justamente hay personas que están haciendo levantamiento de cargas y estas personas, por ejemplo, levantan una carga de más de 25 kilos, que es algo que nos pide la normativa, ¿no? Que no supere los 25 kilos y los están haciendo de manera solitaria, no están haciéndolo con ayuda ni de ningún equipo ni de ninguna persona. Eh, entonces, ustedes con esa información, por supuesto, deberían ir al proceso de identificación para ver primero cómo lo tiene evaluado la empresa. Porque puede ser que la empresa lo tenga identificado como de alto riesgo, que sería congruente, o puede ser que la empresa lo haya identificado como de muy bajo riesgo y que no incluyan medidas de control, que no sea necesario implementar medidas de control. Esto justamente va a dar un nivel de riesgo bastante importante para la organización, por lo cual puede ser que la metodología esté errada y esto lo estemos visualizando nosotros como auditores. O, por ejemplo, que en la matriz, donde se indiquen cuáles son los controles, puede hacer que la empresa diga no, porque tenemos procedimientos, capacitaciones, tenemos equipos, tenemos un montón de elementos y ustedes efectivamente visualizaron que no existía eso, que no estaba implementado, por lo cual está en el papel, pero no está en la implementación, está mal por parte de la organización. Entonces ahí están viendo claramente un incumplimiento a un control operativo frente a un peligro que ha identificado la empresa. Entonces eso es importantísimo que lo tengamos muy muy presente, este mecanismo de identificar el peligro, evaluar el riesgo, ¿sí? Evaluar oportunidades, porque también puede ser que yo tengo un peligro que no necesariamente sea significativo, pero haya identificado oportunidades para mejorar las condiciones laborales o el ambiente laboral de las personas, ¿sí? Puede ser que nos esté teniendo ausentismo, que nos esté teniendo causas de enfermedades, pero
Por ejemplo, puedo identificar cuestiones asociadas a esto. Vamos a un ejemplo, el sobrepeso. ¿Sí? Yo puedo identificar que tengo un índice de personas con cierto sobrepeso. Bien, pero no es un riesgo para mi organización. No resulta algo muy significativo. No obstante, yo puedo identificar oportunidades para seguir mejorando estas condiciones. Por ejemplo, viandas saludables, nutricionista, bueno, un montón de elementos que me pueden ayudar a mí como organización para mejorar las condiciones de salud de mis trabajadores. Recuerden que acá es difícil, no más que nada con el tema salud, interferir, ¿no? Para una organización, pero lo debe hacer. Debe implementar medidas asociadas a temas de salud. Y muchas veces cuando esto puede afectar justamente o verse influenciado, perdón, de actividades laborales, como por ejemplo el sedentarismo, el sobrepeso, el estrés laboral, ¿sí? Muchos elementos que se pueden presentar dentro del ambiente laboral. Bien, ahora ya cuestiones ajenas a esto, como cuestiones asociadas a la casa, qué pasa en la casa, qué pasa en su vida íntima de las personas, bueno, ahí es muy difícil, ¿no? Ya involucrarme, ¿sí? Pero es importante justamente trabajar sobre ciertos elementos asociados a salud. Por ejemplo, cuando tenemos épocas estacionales, la cantidad de casos y de ausentismos por gripes. Entonces, hay muchas organizaciones que dicen, sí, esto no es sumamente grave, pero sí es importante para mí en épocas estacionales, por lo cual yo voy a buscar acciones asociadas a, no sé, asociarme con ciertas farmacias o comprar directamente vacunas de la influenza. Entonces, esto lo puedo hacer yo como organización, justamente para evitar que cuando ocurran estas épocas estacionales la gente se me enferme, la gente se ausente justamente por este tipo de situaciones. Bien, eh, avancemos al 614. ¿Qué debo hacer yo? Ya tengo identificados, perdón, los peligros y evaluado los riesgos. ¿Qué nos dice la norma? La organización debe planificar acciones para abordar estos riesgos y las oportunidades, abordar los requisitos legales y prepararse y responder ante situaciones de emergencia. Es muy genérico lo que me dice, pero básicamente me abre un ámbito para trabajar en otros requisitos, ¿no? Que van a ser preparación y respuesta ante emergencia, identificación y evaluación de cumplimientos legales y también el 8.1 que es toma de acciones, controles operativos. Acá simplemente me dice planifica lo que vas a hacer respecto a los requisitos legales, al abordaje, perdón, de los riesgos y la preparación ante diferentes situaciones de emergencia. Y acá avanzamos al requisito 8.1, cuando la norma me decía identifica controles. Acá vamos a implementar controles operativos. Bien, dice, la detección e implementación oportuna de controles puede ser el punto decisivo frente a la prevención de un accidente. Bien, acá vamos a hablar de diferentes controles operacionales que existen, pero en función justamente de cada uno de los peligros a los cuales las personas se enfrentan. Los controles operativos se implementan frente a un riesgo laboral, por lo cual es importantísimo justamente la identificación de estos riesgos. Si una organización no identifica peligros y no evalúa riesgos, bueno, justamente puede ser que alguna situación no vaya a visualizar y se presente. Bien, también, por supuesto, una vez presentado un accidente, la organización debe verificar su identificación de peligros y evaluación de riesgos y ver si efectivamente es congruente. Porque muchas veces cuando se hace un proceso de evaluación se tiene en cuenta cuál es la probabilidad de que ocurra y cuál es la gravedad de que ocurra. ¿Sí? De esta manera se define un riesgo. Entonces, controles operativos, para que ustedes se imaginen, o sea, en una idea va desde el uso de elementos de protección personal, desde instrucciones, desde barreras físicas que se puedan llegar a implementar, capacitaciones, bueno, un montón de acciones justamente que van a evitar que estos trabajadores estén frente a un riesgo, ¿no?
o prevenir, ¿no? Justamente que la exposición a ese riesgo esté generando alguna afectación para el trabajador. Riesgo laboral se define como la probabilidad de sufrir un daño debido al trabajo. Tengan en cuenta que acá estamos hablando tanto de riesgos físicos como psicosociales. Por eso es importantísimo que una organización identifique riesgos psicosociales. Es fundamental. Bien, ¿qué nos dice la, la bibliografía? Que existen diferentes tipos de riesgos que se pueden llegar a presentar. Están los físicos, los mecánicos, los químicos, los ergonómicos, los psicológicos, los biológicos, entre otros. Entre los físicos tenemos, por ejemplo, temperaturas altas o bajas que pueden afectar justamente a la salud de los trabajadores. Pensemos en personas que trabajan bajo extremos fríos o extremas temperaturas altas. Iluminación, mala iluminación o excesos de iluminación que pueden afectar justamente los ojos, excesos de ruidos, radiaciones, vibraciones también, es muy importante esto que lo tengamos en cuenta. Mecánicos, atrapado por golpe con herramientas, equipos, ¿no? Todo esto tipo de elementos se llaman riesgos o, sí, factores de riesgos mecánicos. Después podemos tener los químicos, vapores, gases, líquidos, sólidos, diferentes estados en los cuales se pueden encontrar estos productos que pueden afectar a la salud de los trabajadores, ya sea por inhalación, por contacto, y pueden generar problemas en la piel, por ejemplo, si son muy ácidos, si son muy básicos, quemaduras, entre otros, ¿no? Inflamables que puedan llegar a ser. Ergonómicos, trabajos repetitivos. Uno de los trabajos repetitivos que nosotros tenemos usualmente en las actividades administrativas es el uso del mouse y el teclado, ¿no? Que puede generar tendinitis, puede generar diferentes efectos como el túnel carpiano y demás. Sobreesfuerzo, eh, sedentación o sedentarismo. Eh, Tenemos otros riesgos como los psicológicos, estrés, fatiga mental, biológicos. Bueno, el coronavirus es un ejemplo bastante claro de esto. Bacterias, virus, hongos, parásitos, microorganismos. Hay actividades laborales que están expuestos a este tipo de elementos, ya sea por contacto con dinero, ya sea por trabajo en laboratorios, ya sea por trabajos en clínicas, entre otros. Entonces, por eso es importantísimo tener identificados estos riesgos. Otros como climáticos, delictivos, actos por terceros, ¿no? Hay actividades en las cuales están expuestos a este tipo de situaciones, ¿no? Como actos delictivos, robos y demás, si estamos trabajando en una caja, si tenemos dinero, si, bueno, atendemos a público, ahí hay diferentes riesgos que son importantes identificar. Normalmente, cuando vamos a una organización, visualizamos la identificación de los riesgos a través de simbología, ¿no? Peligroso, riesgo tóxico, atención, vehículos industriales, atención, riesgo eléctrico, atención, siempre una alerta a este tipo de situaciones, ¿no? Elementos inflamables, riesgo eléctrico, equipos de izaje, riesgos de radiación, siempre lo vamos a encontrar de esta manera. Es más, deberíamos encontrar un sistema de aviso y de comunicación justamente en los diferentes sectores. Y algunos de los controles los tenemos de esta manera, ya sea con elementos de protección, ropa, o también podemos encontrar informativos, ¿no? Precaución, máquinas en el trabajo, no usar el celular, velocidades máximas, no pasar, cerrados, alta tensión, precaución, construcción, bueno, diferentes elementos que yo puedo encontrar justamente en una organización que alertan de alguna situación, ¿no? Y nos indican que hay algún control implementado justamente para evitar estos riesgos que se han identificado. Recuerden, también podemos encontrar oportunidades. Puede ser que un riesgo no sea significativo dentro de mi organización, pero no quiere decir que yo no lo pueda abordar, que yo pueda tomar acciones superadoras justamente para abordar este tipo de riesgos que estoy identificando. Bien, en realidad el peligro que estoy identificando y el riesgo que estoy evaluando.
Para implementar medidas de control, yo debo tener en cuenta una jerarquía que nos marca la norma. La máxima jerarquía es la eliminación. Obviamente, si yo logro eliminar un peligro, el peligro ya no existe, por lo cual la persona ya no está enfrentada justamente a esta situación. Parece obvio, por supuesto, pero es realmente difícil encontrar una situación donde yo pueda eliminar. Pero sí ocurren, por supuesto, ocurren en actividades muy puntuales, ocurren cuando implemento realmente controles muy fuertes, muy marcados y ya la probabilidad de que este peligro esté ocurriendo es digamos, ínfimo, no existe ya directamente. Esta es la jerarquía más alta de control que yo puedo implementar. Por supuesto, después tenemos la sustitución, como por ejemplo sustituir una actividad, sustituir un proceso, sustituir un material o una sustancia por algo menos peligroso. Bien, cuando yo sustituyo este tipo de elementos, ¿sí? Estoy justamente trabajando con controles operativos de una escala bastante alta. Después vienen controles de ingeniería, ¿sí? Por ejemplo, la aislación del peligro, usando ayudas mecánicas, barreras, guardas, sistemas de ventilación, aislamiento durante el tiempo de operación, separación o rediseño. Esto normalmente lo vamos a ver con barreras implementadas para evitar que una persona acceda o tenga acceso justamente, ya sea físicamente o de alguna otra manera, a algún peligro, ¿sí? Eh, por ahí uno de los ejemplos que tenemos bastante próximos es el tema del COVID, ¿no? Cuando ponían esas famosas pantallas y demás, bueno, esos son barreras, son métodos de ingeniería o controles de ingeniería que se utilizan justamente para evitar ese contacto con el peligro. Bien, pero bueno, acá podemos encontrar jaulas, podemos encontrar barreras físicas, podemos encontrar desde estos famosos acetatos, bueno, un montón de elementos, inclusive alarmas que cuando, o sensores que cuando la persona va a meter la mano se apaga automáticamente la máquina o el motor o lo que fuese justamente para evitar que esto suceda. Después tenemos medidas administrativas, bien, por ejemplo, políticas, procedimientos, buenas prácticas de trabajo, programas de entrenamiento, como capacitaciones también. Son elementos de control que yo estoy implementando para dar información, para establecer un orden de trabajo, para establecer políticas o compromisos de los trabajadores. Esto también es una barrera, un control operativo que yo puedo llegar a implementar. Y el último, que es la jerarquía de control de menos efecto, es el elemento de protección personal. Es la última barrera que yo puedo llegar a implementar. Ahora, ¿qué suele ocurrir en una organización? Que puede ser que tenga más de una barrera, no solamente entregue un elemento de protección, sino también tenga instrucciones de trabajo, también tenga barreras de ingeniería, sensores, barreras, mamparas, mallas, cercado, entre otras, productos menos peligrosos. Entonces estoy implementando controles con más de una jerarquía de control. ¿Esto qué quiere decir? Que estoy abordando de una manera muchísimo más efectiva un peligro, ¿no? Al cual se puede estar enfrentando un trabajador. Lo que nosotros debemos hacer justamente es verificar las diferentes jerarquías con las cuales una organización está implementando, porque, por ejemplo, imagínense que vamos al mismo caso de la lumbalgia. Una persona tiene que levantar una carga y dicen, no, porque yo entrego fajas. Listo, perfecto. Primero, una faja no es un elemento de protección personal. De hecho, la fuerza la debería estar haciendo con las piernas, no con la columna, ni mucho menos, o con la espalda. Por lo cual, si la empresa dice es efectivo porque yo le entrego una faja, puede ser que no sea efectivo. Puede ser que no sea la medida de control que justamente está haciendo que ese peligro no se presente en mi organización. Estoy viéndolo de una manera un poquito más superficial.
y necesite medidas de control muchísimo más contundentes. Por eso es importante que nosotros entendamos las jerarquías de control, porque no es solamente te doy un elemento de protección personal y listo, chao, sino que debo analizar, ¿no? Justamente más de un elemento en función obviamente del peligro que esté enfrentando, mis estadísticas también de accidentología, mis datos de los estudios periódicos que deben hacer las organizaciones a sus trabajadores en función de los riesgos declarados. Bien, entonces son diferentes elementos que son fundamentales a tener en cuenta. Bien, pero la jerarquía de control debe estar. Nosotros deberíamos poderlo visualizar a través justamente de una matriz o alguna metodología que le permita a la organización identificar las diferentes jerarquías de control que están implementándose. Bien, ¿cómo lo hacemos? Normalmente a través de matrices. Este es un ejemplo de una matriz de identificación y evaluación de peligros y riesgos, donde tenemos un área, una actividad, una condición específica, situaciones normales, anormales o situaciones de emergencia que yo debo identificar. Tipo y clase de peligro, puede ser que esto esté o no esté. Bueno, cada uno establece la matriz como mejor le guste, ¿no? Y mejor responda justamente a sus actividades. Después digo que si existe un riesgo, cargos expuestos, bueno, hay una clasificación, un control existente, clasificación del riesgo, bueno, en este ejemplo lo hacen a través de esta metodología con diferentes elementos, pero cada organización establece el cómo. Inclusive en este caso le han puesto el porcentaje eh, que dice de interveniencia, no sé, no se lee muy bien. Bueno, me imagino que es el porcentaje de efectividad que tiene. Pero bueno, es normalmente, se ve normalmente de esta manera. Hay muchísimos tipos de matrices. Lo que nosotros necesitamos justamente garantizar como auditores básicamente es que sea congruente, ¿no?, con la organización, que tengan identificados los diferentes puestos de trabajo, cuáles son los diferentes tipos de peligros y finalmente que estén identificados y evaluados, perdóname, los riesgos y estén identificadas las medidas de acción o de control que tengo yo como organización justamente para abordar este tipo de situaciones. Bueno, les voy a dejar en el portal un ejemplo para que ustedes también puedan ir completando y puedan hacer el ejercicio. Desafortunadamente, bueno, no se desarrolló la clase el día miércoles, ya que habíamos muy poquitas personas, así que bueno, aprovechamos justamente para hacer este videito, grabarlo para que ustedes lo tuviesen, que es un poquito más condensado, pero bueno, ahí tienen la oportunidad de completar ese trabajo eh, para ustedes, ¿no? Para su aprendizaje, no para otra cosa. No es porque sea obligatorio ni evaluable, pero bueno, lo pueden hacer. Bien, después vamos a hablar del requisito 813 que se llama gestión del cambio. ¿Qué nos pide la norma? Es normalmente, eh, se presenta, perdón, normalmente en una organización que se presenten cambios justamente de su organización en diferentes formas, ¿no? Cambios de puestos de trabajo, nuevos proyectos, nuevos servicios, nuevas sedes, no sé si ya dije puestos de trabajo, pero bueno, puestos de trabajo o situaciones externas que puedan incidir a una organización. ¿Qué es lo interesante de esto? Básicamente que una organización frente a un cambio identifique justamente que está ocurriendo un cambio, pero ¿para qué? Justamente para intervenir y tomar acciones para que este cambio o esta transición se haga de una manera controlada. ¿Esto qué quiere decir? Que si estoy implementando un nuevo puesto de trabajo, no me dé cuenta cuáles son los riesgos cuando ya ocurren y cuando tengo una persona accidentada, sino previamente ya he identificado estas situaciones que potencialmente le pueden ocurrir a este nuevo cargo que estoy identificando y tomo las medidas de control necesarias para que esta persona cuando ingrese a su nuevo cargo justamente tenga todos los controles ya implementados, ¿sí? Pero bueno, existen diferentes tipos de cambio que se pueden llegar a presentar en una organización.
Bien, hay cambios tanto planificados como cambios no planificados. Acá les traigo un cambio planificado, por ejemplo, como es el sistema de boleto electrónico que trabajan nuestros compañeros de SUSA. Ese es un cambio planificado. Este tipo de cambio justamente tiene incidencia también en la parte de seguridad. Bien, más allá de la seguridad de los usuarios que tienen que sacar su celular, también está todos los sistemas eléctricos, hay diferentes elementos, la instalación y demás que tengo que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque los instaladores de este tipo de equipamiento se van a exponer a riesgos. Bien, por lo cual yo debo identificar cuáles son esos riesgos y establecer medidas de control. Si tengo un riesgo eléctrico, bueno, usar guantes aislantes, puestas a tierra, bueno, diferentes tipos de elementos que me van a hacer que se cuide a este personal. Este es un cambio planificado. Puedo tener también cambios no planificados, ¿sí? Estos cambios no planificados, como por ejemplo el COVID. El COVID llegó de un momento a otro, donde decretaron pandemia, decretaron aislamiento, decretaron una serie de situaciones que rápidamente las organizaciones tuvieron que salir a generar protocolos, generar medidas de control. Aprendimos un montón sobre el efecto. Recuerden que al principio nadie se quería hablar con nadie porque todo el mundo dudaba de todo el mundo que tenía COVID, bueno, ni la mano, no. Bueno, después fuimos aprendiendo y ya empezamos a saludar de otra manera, empezamos a cuidarnos de otra manera. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, como ven en la imagen, pantallas de separación, guantes, barbijo, bueno, un montón de elementos que se implementaron frente a un cambio que tenía una incidencia, ¿no?, en la salud de los trabajadores. Entonces, ¿qué debo hacer yo como organización? Identificarlo y abordarlos, ¿no? Pueden ser planificados como pueden ser no planificados. Algunos cambios también pueden estar de manera temporales o permanentes en una organización. Temporales no prolongados en el tiempo y permanentes que se mantienen en el tiempo. Puede ser que yo en mi organización tenga un cambio que no vaya a durar mucho en el tiempo, pero yo ya sé que tengo ese cambio, por lo cual debo establecer controles que van a durar justamente lo que esa temporalidad del cambio me va a indicar. Entonces, todos los cambios debo hacerlo. Ahora, ¿cómo? La norma no me dice cómo. La metodología es de la organización, el cómo se identifican y cómo se establecen estas medidas de control es totalmente de la organización. ¿Qué debemos hacer nosotros sí como auditores? Justamente verificar que frente a un cambio la organización está actuando, está identificando situaciones y esas situaciones se están controlando. No es que se presenten cambios y la organización diga, no, la verdad que no sé, no hice nada, siempre y cuando tenga incidencia justamente en la seguridad y en la salud de los trabajadores. Ahora, si tiene incidencia en el servicio, en el desarrollo del servicio como tal, bueno, por ahí nos interesa más por una ISO 9000, no tanto por la 45, pero si tiene alguna incidencia de manera de seguridad o de salud, bueno, por supuesto, nos va a interesar a nosotros y tenemos que preguntarles cómo lo hacen, dado caso que la organización manifieste que la verdad que no tiene idea o que no ha abordado algún cambio y no nos pueda mostrar evidencia justamente de cómo lo hace, bueno, claramente es un desvío. Pero bueno, son diferentes situaciones que podemos llegar a tener. Acá les dejo algunos ejemplos de cambios que se pueden llegar a presentar en una organización. Por ejemplo, nuevos servicios o cambios en el servicio. Por ejemplo, nuevas rutas de transporte o que esté llegando a hacer servicios de limpieza en otro tipo de servicios que yo la verdad que no conocía. Por ejemplo, hospitales o qué sé yo, centros de otro tipo de centros de salud o entidades del gobierno, qué sé yo. Son situaciones que yo tengo que identificar. Nuevos productos o cambios en los productos también. Nuevos cambios de procesos. Muchas veces no cambio un servicio, pero sí mis procesos cambian. Hay una redistribución de las operaciones, una redistribución de los trabajos y esto también debo tenerlo en cuenta como un posible cambio. Cambio en las ubicaciones o lugares de trabajo, organización del trabajo, las condiciones del trabajo, equipos, tecnología, personal. Hay empresas que, por ejemplo, implementan nuevos equipos de rayos X para detectar metales
en los productos. Bueno, y tiene algún efecto sobre la salud de las personas. Estos equipos tienen radiación. ¿Qué tengo que hacer yo con este equipo? ¿Qué tengo que hacer con los residuos? O sea, son cuestiones que tengo que identificar previamente, ¿no? Requisitos legales y otros requisitos. El último requisito legal bastante interesante que salió tiene que ver con la ley de muerte súbita, ¿no? Donde establece que algunos establecimientos, si ustedes googlean ley de muerte súbita, pueden ver, deben tener un desfibrilador automático y la gente tiene que tener capacitación sobre el uso del desfibrilador y también sobre la maniobra de RCP. Esto se tiene que estar, tiene que estar, tienen que tenerlo las organizaciones donde aplique justamente esta normativa, por lo cual eso es una gestión del cambio. ¿Por qué? Porque yo tengo que comprar equipos, tengo que capacitar a la gente, debo dar una respuesta de una manera adecuada. Entonces son cuestiones que van a cambiar en mi organización, pero que yo justamente lo debo identificar previamente. Conocimiento de información sobre peligros y riesgos, por supuesto. Si yo veo que en alguna organización ocurre un accidente o una mortalidad por alguna situación y yo puedo entender que esa situación podría llegarse a replicar en mi organización, bueno, dejo de analizar que pueden haber cambios respecto a este tipo de condiciones, ¿no? Es importante tenerlas en cuenta. Bien, ¿cómo es el mecanismo de gestión del cambio? Primero debo identificar el cambio. A veces pasa que los cambios ya se presentan y nunca los identificamos, nunca los vimos en el sistema de gestión. Simplemente nos enteramos cuando ya se están implementando las cosas. Eso es un error. Hay que trabajar mucho con las organizaciones justamente para que cuando se presenten cambios y sobre todo con la alta dirección, cuando se presenten cambios, los mismos se informen, ¿no? Se identifiquen. ¿Para qué? Para preparar qué vamos a hacer. Muchas veces requieren diseños, planos, infraestructura, que también deben pensarse bajo el enfoque de la seguridad y la salud en el trabajo. Ejecuto acciones, sostengo en el tiempo y hago un seguimiento, justamente para ver si esto está muy bien implementado o hay cosas para mejorar. Este debería ser el mecanismo de identificación de cambios o de gestión del cambio. Por supuesto no lo pide así la norma es bastante escueta y te dice que ante algún cambio, algunos de los cambios que ya hemos mencionado, la organización debe reaccionar y tomar acciones de control. Bien, básicamente esto es lo que establece, igual ustedes pueden pegarle una leyita a ese requisito, al 813 de la norma, pero básicamente para reforzar un poco el conocimiento, es interesante que ustedes entiendan que puede seguir un ciclo de identificación, preparación, diseño, ejecución, sostenimiento y seguimiento de las acciones que se implementan frente a algún cambio. Bien, vamos a avanzar al requisito 814 que se llama compras, gestión de contratistas y contrataciones externas. Bien, para la norma es tan importante el bienestar, es decir, la seguridad y la salud, tanto de los trabajadores propios de una organización como también para el de sus contratistas, siempre y cuando estén haciendo actividades en nombre de la organización. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero, identificar también las diferentes situaciones de peligros y riesgos a las cuales mis contratistas o mis proveedores de servicios se encuentran justamente expuestos. ¿Para qué? Para implementar medidas de control. En algunos casos, las organizaciones desde ya les piden a los contratistas la materia de identificación de peligros y riesgos. En algunos otros casos no lo tienen, no tienen asesores de higiene y seguridad. En algunos casos deberían tener, pero bueno, puede ser que no los tengan. Y lo hace directamente la empresa. La empresa identifica las diferentes situaciones a las cuales están expuestos estos trabajadores y justamente garantizar que los controles que se están indicando o que son propios de la organización se están cumpliendo. Por ejemplo, yo le entrego los elementos de protección personal a mis trabajadores. Yo soy parte de una organización y contrato a un servicio, puede ser de catering, puede ser un servicio de limpieza, puede ser un servicio de parquizado.
y entiendo que ellos también tienen peligros por sus actividades, por lo cual voy a pedirles que tengan la ropa de trabajo adecuada, tengan su documentación, su seguro ART, cláusula de no repetición, lo que fuese, al día, que les entreguen los elementos de protección personal, que si la gente se lesiona por alguna actividad dentro de mi organización o fuera de mi organización, pero en mi nombre, es decir, representándome a mí, me va a interesar y lo voy a incluir también dentro de mis estadísticas porque me interesa darle un seguimiento a esto, ¿sí? Si los trabajadores de mis proveedores, o sea, mis contratistas se lesionan, también me interesa entender qué está ocurriendo, justamente para evitar que esto vuelva a suceder. Entonces, acá hay un trabajo muy importante. Dice, somos responsables de la seguridad y salud de nuestros proveedores como de nuestro personal. Básicamente, ese es el mensaje que nos deja la norma respecto a lo que son los trabajadores. Tengo contratistas y tengo contrataciones externas. ¿Qué es un contratista? Dice que es una organización externa que proporciona servicios a la organización de acuerdo a las especificaciones, términos y condiciones acordados. ¿Qué quiere decir esto? Yo contrato una empresa de limpieza, contrato una empresa de fumigación, una empresa de parquizados. Estas cuestiones asociadas a la seguridad deben estar acordadas. ¿Sí? Por ejemplo, el uso de elementos de protección, el uso de ropa de trabajo, que todos deben estar en blanco, que bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con el marco legal y el marco de seguridad. Pero también puedo tener contrataciones externas, ¿sí? Dice, organización externa que realiza parte de la función o proceso de una organización que normalmente lo conocemos como tercerizado. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, soy una empresa de construcción y tengo personal, pero el servicio de soldadura, ¿sí? O el servicio, qué sé yo, de diseño, el servicio de traer materiales, bueno, puedo tener 10 mil millones de servicios, entonces esos servicios yo los contrato externamente, por lo cual esos trabajadores están en la zona donde yo hago mis actividades, están desarrollando una actividad a nombre mío. Si una persona que es soldador, por más que yo lo contrate externamente, pero que está haciendo un servicio de soldadura en una construcción mía, por supuesto es un servicio tercerizado que también me va a interesar que esté bajo control. Bien, entonces tanto contratistas como contrataciones externas deben estar controlados. Yo debo asegurarme que eso esté, que esté definido, que se comunican estos requisitos para que ellos trabajen conmigo. El desarrollo de las actividades puede ser dentro como fuera de las instalaciones. Cambia el concepto de lugar de trabajo. Por lo cual, no solamente es la gente que esté dentro de mi instalación o dentro de donde yo brindo servicios. Puede ser que yo subcontrate un servicio de transporte. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el lugar de trabajo? Es un lugar, un espacio determinado y puede ser más difícil de comprender ahí, pero obviamente me interesará si la persona tiene un accidente, cuál es el estado de la unidad, cómo llega la persona a su actividad laboral, si descansó o no descansó. Son elementos bastante interesantes que yo debo analizar como en este caso proveedor no, perdón, cliente de este proveedor que me está brindando un servicio. Bien, eh, hay diferentes instancias cuando yo realizo una gestión con un contratista. Bien, primero identificar los peligros, después justamente evaluar y controlar estos riesgos, bien, para que los trabajadores de mis contratistas o contrataciones externas justamente estén controlados. Bien, yo puedo clasificar al contratista, definir roles, identificar peligros, seleccionar al contratista, precalificar, definir requisitos. Entonces, esto lo puedo hacer previamente a la contratación. Después, durante la contratación, también obviamente tengo que controlar que cuando está brindando el servicio lo hace de manera controlada. Y después, evaluar el desempeño del contratista, ¿no? Bajo el enfoque de la seguridad y la salud en el trabajo.
si yo contraté un servicio y producto de eso tuvimos bastantes accidentes, muchos casos de gente sin buena documentación, gente en negro, trabajo infantil y demás, bueno, por supuesto no voy a volver a contratar este tipo de contratistas porque me interesa trabajar con gente que cumple con todo lo que está dentro del marco legal, que no me va a meter en problemas y que también ellos no se van a lesionar y en caso de que ocurra algo están protegidos legalmente. Bien, por lo cual la empresa debe asegurarse que los requisitos que se han definido para sus contratistas se cumplen. ¿Dónde podemos encontrar esto? A través de contratos, a través de pliegos de licitación. Siempre es importante que una organización identifique cuáles son los requisitos bajo el enfoque de la seguridad y la salud para que un proveedor le brinde servicio. Bien, bien, avancemos. Contrataciones externas. Bueno, la empresa debe asegurarse que las funciones y procesos contratados estén controlados. Debe definirse de acuerdo a la contratación externa, teniendo en cuenta los requisitos legales y otros requisitos, eh, propósitos de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. El tipo y grado de control a aplicar estas funciones y procesos deben definirse dentro del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Yo debo definir justamente este tipo y grado de control y debo asegurarme justamente que se cumpla. Bien, ¿qué queremos decir con esto? Se debe hacer, debemos hacer parte de los contratistas de nuestro sistema de gestión. Deben conocer y comprender también cuáles son sus riesgos, las políticas de mi organización, no que se las sepan de memoria, eso recuérdenlo, pero si quieren comprendan que existen políticas, que sí existen buenas prácticas, eh, que haya una participación y consulta también me interesa, por supuesto, que ellos participen en la identificación de algunos riesgos que se puedan llegar a presentar o nos informen medidas de control u oportunidades para nuestro sistema de gestión. Los contratistas que realicen tareas dentro de nuestra empresa deben comprender el uso de elementos de protección personal de cada sector, por supuesto, las políticas de prevención y eliminación de riesgos, los riesgos de cada uno de los sectores que visiten justamente para identificar, para pedir permisos para acceder, para establecer requisitos, para que ellos puedan llevar alguna tarea. Recuerden que ellos son invitados dentro de mi organización y yo soy el que establece las reglas que ellos deben cumplir y debo asegurarme que se cumpla. Eh, Puedo encontrar esto a través de matrices de riesgos donde ellos están identificados, donde están identificados los peligros y los riesgos, donde están identificados los controles. Hay ATS o análisis de trabajo seguro, donde para ciertas actividades se hace un permiso de trabajo que tiene un análisis de riesgo. Y esos análisis de riesgo o análisis de trabajo seguro incluyen las medidas de control que ellos deben implementar y debe estar bajo la autorización de la empresa contratista como de mi empresa. Permisos de trabajo, reglas de trabajo seguro, hay las famosas reglas de oro, ¿no?, que ellos deben cumplir y nuestros trabajadores también, manuales de contratistas, entre otros. Son algunos ejemplos, pero no quiere decir que todo esto ustedes lo vean dentro de un esquema de contratación funcionando de esta manera, ¿no? Son ejemplos de que se pueden llegar a encontrar ustedes como auditores. Bueno, existen diferentes pasos, ¿no? Primero, la necesidad de compra. Yo debo identificar la necesidad de compra, después debo hacer un relevamiento de los requisitos, debo hacer una preselección de los proveedores, hay un proceso de negociación, selecciono el proveedor, analizo cuáles son los riesgos que tiene justamente este proveedor con las actividades que me va a brindar, hay un proceso de compras, evaluación de proveedores y desarrollo del proveedor. Tengan en cuenta que el propósito de la norma cuando hablamos de una evaluación no es eliminar un proveedor o decir usted es condicional, usted está mal, no funciona, lo voy a dar de baja. Bueno, puede pasar, pero realmente lo que yo busco es desarrollar a mi proveedor. Justamente estas normas lo que generan es un efecto bola de nieve en el cual todos terminamos trabajando de una manera mucho más segura, mucho más saludable, bien, porque en función de esto establecemos controles operativos, establecemos medidas de prevención para nuestro trabajo.
Bien, después vamos a pasar a otro punto que es el requisito 8.2, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia. Bien, ¿qué nos dice la norma? Que la organización debe identificar las diferentes situaciones de emergencia que se pueden llegar a presentar en una organización, desde un atropello, un incendio, una explosión, bueno, lo que ustedes imaginen que puede llegarse a presentar en una organización, inundaciones, eventos sociales donde queda atrapado en mi organización, bueno, efectos climáticos de todo tipo, bueno, diferentes situaciones. ¿Para qué? Justamente para establecer planes y programas para abordar y responder ante ese tipo de situaciones. Es fundamental que yo lo pueda llevar a cabo. Y muchas veces puedo hacer prácticas porque esto es lo que me pide la norma que haga, ¿no? Verificar que estos planes están funcionando de una manera adecuada, como a través de prácticas, que nosotros normalmente las conocemos como simulacros. Bien, entonces es fundamental que una organización, en la medida de lo posible, ensaye la preparación ante diferentes situaciones de emergencia. Bien, eh, debo mantener y conservar información documentada sobre los procesos y sobre los planes de respuesta ante situaciones de emergencia potenciales. Entonces, una organización, si yo estoy auditando eh, respuesta ante emergencia, me debe indicar cuáles son las diferentes situaciones de emergencia que se pueden llegar a presentar. Y más allá de eso, debe demostrarme que tiene información documentada de los procesos o planes de respuesta ante la emergencia, es decir, cómo va a actuar ante este tipo de situaciones. Ustedes, por supuesto, como auditores deben revisar los planes de respuesta ante emergencia y en función de ello, verificar que la empresa lo está cumpliendo, ¿no? Y que están asociados a los requisitos legales, que se está cumpliendo en función a lo descrito por la ley y descrito por ellos. Bien, es decir, tener matafuegos, tener red de hidrantes, dependiendo obviamente del caso, kit de atención de derrames, dependiendo del caso, brigadistas, bueno, diferentes elementos que yo puedo llegar a tener en función a la envergadura del riesgo de la situación de emergencia que se puede llegar a presentar, ¿no? Desde una persona lesionada, una persona que se cae, una persona que se golpea, que entra en convulsión, que se corta, hasta un accidente fatal, ¿no? Donde ya tengo fallecidos en mi organización o tengo pérdidas importantes, ¿no? Infraestructura, incendios, explosiones, diferentes situaciones que se pueden llegar a presentar como potenciales, ¿no? Es importante que también haga partícipe de estos programas a mis contratistas. Suele pasar mucho con las empresas de limpieza, que la empresa hace todos sus simulacros, tiene su plan, tiene todo, y no los hace partícipes, no les da los planes de respuesta ante emergencia, no los acompaña a través de simulacros, no los invita, no los capacita. Esto es un grave error. Es importante que una organización lo haga, lo identifique a este contratista, identifique cuál es su rol, ¿no? Del contratista. ¿Es activo? ¿No es activo? ¿Nos va a acompañar en la evacuación, en la atención de emergencia o no? Entonces es fundamental que también lo analicemos por ese lado. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué debe mostrarnos una organización cuando estamos haciendo una auditoría de preparación y respuesta ante emergencia? ¿Cuáles son las situaciones que he identificado? ¿Cuáles son los programas y los procesos para abordar cada una de estas situaciones de emergencia? Los diferentes simulacros que está realizando y por supuesto la investigación de los eventos después de ocurrido. Bien, bueno, avanzando ya en el requisito 9, evaluación de desempeño. Bien, nos dice la norma que nosotros debemos establecer o hacer mediciones proactivas o reactivas. Bien, perdón, medidas, dije mediciones, son medidas, pero normalmente cuando nosotros evaluamos nuestro desempeño tenemos indicadores, tenemos información. Bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? Está de monitorear condiciones de ambiente laboral. Hay muchos que nos marca las normas, por ejemplo, iluminación,
ruido, puesta a tierra y continuidad de las masas, bien, material particulado, productos químicos, o más que productos químicos, serían sustancias químicas en el ambiente de trabajo. Entonces todo esto yo lo puedo monitorear justamente para ver no solamente que estoy cumpliendo con la ley, perdón, ahí está, no solamente que estoy cumpliendo con la ley, sino que también, por supuesto, no se le está haciendo, no se está cuidando el ambiente laboral de una persona, ¿no? No se está afectando a una persona por las diferentes situaciones de ambiente laboral que se están presentando. Eh, Puede implicar que yo tenga planes u objetivos de formación, objetivos, formación, eficacia o sugerencias del personal. Puede generarse esto, ¿no? De una manera proactiva en función a lo que yo esté midiendo. También puedo tener medidas reactivas, ¿no? Y medirlas. Por ejemplo, adecuación de ambiente laboral, cuando yo hago las medidas y no se están cumpliendo. Por lo cual, bueno, tengo que hacer adecuaciones. Tengo que hacer seguimiento de incidentes, muertes, enfermedades, ausentismos, reclamos por parte de las diferentes partes interesadas, intimaciones. Entonces puedo tener medidas tanto proactivas como reactivas. Las obviamente reactivas son en función de lo que están pasando, ¿no? Ya diferentes situaciones de anómalas que se me están presentando en mi organización, pero que también me interesa medir. Y las proactivas justamente lo que buscan es mejorar las condiciones laborales y el estado de salud y seguridad de las personas. Bien, pero bueno, acá podemos encontrar, como les decía, diferentes mediciones de ambiente laboral. Podemos encontrar diferentes estadísticas o seguimientos asociados a los diferentes incidentes, accidentes, muertes o enfermedades, ausentismo que se me está presentando en mi organización. Después, pasando al requisito 9.1.2, evaluación del cumplimiento, que me pide la norma, dice que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios para la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. Tenemos diferentes tipos de requisitos legales. En la parte de seguridad es un poco más fácil que en la parte ambiental, más que nada por cómo está compuesto, ¿no? El marco legal en Argentina. Acá tenemos diferentes organismos de control que emiten normativas, que tienen un enfoque mucho más globalizado, más nacional. Y en algunos casos sí tenemos algunos provinciales. En el caso medio ambiente realmente es más complejo porque cada provincia establece cuál es su normativa. No quiere decir que para el tema de seguridad no sea así, pero está un poco más organizado, mucho más prolijo realmente. En este caso tenemos la Superintendencia de Riesgo de Trabajo o famosa SRT. La SRT establece cierto tipo de normativas que nosotros debemos cumplir, por lo cual, primer paso, identificar las normativas y después evaluar justamente el estado de cumplimiento de estas normativas. Eso lo tiene que hacer la organización. También tenemos diferentes ministerios, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, que también emiten normativas que nosotros debemos identificar y debemos evaluar su estado de cumplimiento, obviamente implementando todas las acciones necesarias. Tengan en cuenta que el marco legal es la base para poder certificar una norma, por lo cual una organización debe identificarlo. En caso de que no se cumpla, debe evaluarlo, ¿sí? Y debe tomar las acciones necesarias justamente para atender este tipo de situaciones. Sí, puede ser que nosotros cuando vayamos a una organización no cumplan algo, pero están en vía de, ya lo identificaron, lo tienen evaluado, vemos acciones justamente tendientes a lograr ese cumplimiento legal. Y eso es gestión, eso estaría bien. Ahora, si nosotros vamos a una organización, no han identificado el requisito legal o lo tienen identificado y se cumple y está perfecto, pero realmente no es así, lo visualizamos que les falta cumplir un montón de cosas. Bueno, ahí tenemos un grave problema por parte de la organización porque su herramienta no está dando la utilidad justamente
que debería dar. Bien. En este caso, la organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de la evaluación del cumplimiento, es decir, tiene que tener evidencia que ha identificado y evaluado el nivel de cumplimiento legal. Bueno, posteriormente procesos de auditorías. Esto es exactamente igual, 992 para la ISO 9000, para la ISO 14000 y para la ISO 45, donde dice que la organización debe planificar, establecer e implementar programas de auditorías, definir los criterios, por ejemplo, hallazgos, el alcance, seleccionar los auditores por objetividad e imparcialidad y también obviamente en función a sus conocimientos y habilidades, y debe informar y mantener información documentada de los programas y de los resultados de las auditorías, es decir, de los informes o los reportes de auditorías, razón por la cual estamos haciendo justamente este curso. Después, revisión por la dirección. En el requisito 9.3 nos pide que analicemos diferentes elementos. Revisión por la dirección está exactamente igual para ISO 9000, para ISO 14000 y para ISO 45. La diferencia puntual es que nos piden diferentes elementos, ¿no?, en función a su enfoque. En este caso nos dice que como entradas a este análisis de revisión por la dirección debe estar el estado de las acciones de revisiones previas, cambios externos e internos del sistema de gestión, cumplimiento de las políticas y de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo, información del desempeño, es decir, nuestros indicadores, nuestras estadísticas, las tendencias, la adecuación de los recursos, comunicaciones de partes interesadas y las oportunidades de mejora, y como salidas, es decir, como conclusiones de esta revisión por la dirección, la adecuación y la eficacia del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, las oportunidades de mejora, las necesidades de cambio del sistema de gestión, los recursos, es decir, todo tipo de elementos que necesita mi sistema de gestión, tanto tecnológicos, equipamiento, recursos de personas, económicos, acciones, integración del sistema de gestión con otros procesos del negocio y la implicancia de la dirección, implicancias en la dirección estratégica, Era esto lo que nos pedía la norma. Debe conservar información documentada y debe comunicar los resultados a los trabajadores, obviamente según corresponda, ¿no? Porque si tenemos información muy sensible, por supuesto puede ser que no todo el mundo pueda llegar a tener acceso, en función justamente de lo que define la organización que debe comunicar a los diferentes trabajadores, entendiendo que todos somos trabajadores, ¿no? Recuérdenlo. No obstante, puede definir a qué línea de trabajadores está comunicando y qué va a comunicar. Así que bueno, ya con eso finalizamos la última norma que tenemos, que la ISO 45001 en su versión 2018. Y en la próxima clase ya vamos a ver todo lo que tiene que ver con requisitos legales, que tanto hemos hablado. Es una clase puntual sobre esto, cortita, pero bueno, le vamos a sacar bastante provecho. Y ya entramos en la última parte, la última recta del curso, que tiene que ver con todo lo que hace parte de la formación de auditores, ¿no? Competencia, formación de un auditor, conducta, qué debe hacer un auditor, cómo debe dejar evidencia de sus hallazgos, cómo debe analizarlo una organización. Bueno, eso lo vamos a estar trabajando ya en nuestro último módulo, ya teniendo en cuenta que hemos adquirido el conocimiento técnico de cada uno de los requisitos para ya justamente hacer la ejecución de un proceso de auditoría. Así que bueno, de mi parte nada más. Bueno, recuerden que deben hacer cada una de las evaluaciones, no se dejen atrasar por favor con las evaluaciones de cada uno de los módulos y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Un saludo y un abrazo a todos.